Saludos, mi nombre es Ronald Armando Busquitierra, soy abogado y maestrando de la maestría en Criminología y Política Criminal por la Universidad Técnica Particular de Loja. La siguiente disertación corresponde al trabajo final oral. Em, Continuando con la guía, se ha realizado un guión ejecutivo en donde se va a componer por medio de la tesis. Se va a sostener tres ideas fuertes, divididas en cárceles, territorialidad, economía, también en evidencia, tres hallazgos. Asimismo, se va a considerar implicaciones y recomendaciones. Como introducción, podríamos indicar de que históricamente Ecuador fue considerado como una isla de paz, un país pese a su vecindad con Colombia y Perú, los mayores productores de cocaína. Sin embargo, en la última década esa percepción se ha desmoronado. En Ecuador pasó de ser un país de tránsito a convertirse en un nodo crítico del narcotráfico global. El Estado ha perdido el monopolio legítimo de la violencia y las cárceles se han transformado en centros de mando y control criminal. Este fenómeno marca una crisis de soberanía multidimensional. Eh, en cuanto a mi tesis central, sostengo que, y es muy clara, el sistema penitenciario ecuatoriano funciona como un panóptico invertido, es decir, es un espacio en donde el Estado pierde control y las organizaciones criminales proyectan poder hacia el territorio nacional. Desde las cárceles se gestionan flujos financieros, se ordenan ejecuciones y se filtran instituciones, consolidando una gobernanza criminal legal que erosiona la democracia. En cuanto a la territorialidad, en el plano territorial, los corredores amazónicos son claves. Por ejemplo, la ruta Putumayo-Sucumbíos-Orellana conecta la producción de cocaína con los puertos de Manabí y Guayas. Los comandos de la frontera, denominados CDF, herederos de la FARC, controlan el 72% de las fronteras y han tejido alianzas pragmáticas, como los choneros para la logística costera y los lobos, para la minería ilegal en Orellana. La disputa no es solo por la droga, sino también por recursos estratégicos como el oro. Ejemplo de ello fue la masacre de 7 personas en febrero del 2024 en Joya de los Hachas, vinculada a la minería ilegal. Este escenario demuestra que el crimen organizado opera como un actor geopolítico que define más bien el mapa del país. En cuanto a la economía ilícita, podríamos definir de que la economía dolarizada del Ecuador facilita el lavado de activos. Se estima que al menos 5.000 millones, equivalente al 4% del PIB, se lava cada año en sectores como construcción, bienes raíces y transporte. Casos como el de alias Chavalo, capturado con 565.000 en efectivo y lujos ostentosos, muestran que el crimen organizado utiliza empresas legales para blanquear capitales. El caso gerente también revela la proyección internacional. Desde el Lago Agrio se lavaba dinero en inmobiliarias de Majadahonda, Madrid. La dolarización elimina el riesgo cambiario y convierte al Ecuador en un atractivo para capitales ilícitos, integrando al país en los circuitos financieros globales del narcotráfico. En cuanto a gobernanza criminal,
El crimen organizado no busca suplantar al Estado, sino parasitarlo. La infiltración judicial es evidente en el caso Pantalla, por ejemplo, donde jueces anticorrupción fueron sobornados para liberar a los hijos de gerente, haciendo referencia al caso. Los casos Metástasis y Purga nos revelan también que la justicia y la policía han sido capturados, generando un colapso ético del Estado. La justicia deja de ser un servicio público y se convierte en una mercancía negociada por quienes poseen el capital criminal. En cuanto a la respuesta estatal, ante estas crisis, el gobierno declaró en 2024 un conflicto armado interno, designando a 22 organizaciones como objetivos militares. Esta militarización ha recuperado control momentáneo en las cárceles, pero genera riesgos estructurales. Erosionan derechos humanos, normaliza estados de sección y debilita instituciones civiles. La experiencia de Brasil demuestra que la politización del ejército no reduce la criminalidad a largo plazo, sino que genera dependencia de la fuerza bruta y debilita a los policías civiles. Eh, Se ha generado un mapa en donde se figura la geopolítica del crimen organizado en Ecuador. Este mapa sintetiza la lógica espacial del crimen organizado en Ecuador. En primer lugar, vemos los corredores amazónicos, Putumayo, Sucumbíos, Orellana, que funcionan como rutas de producción y transporte de cocaína. En segundo lugar, los puestos estratégicos de Manabí y Guayas, que son salida hacia Europa y Estados Unidos, como se ve en el mapa. Aquí operan alianzas históricas con los choneros, responsables de la logística costera en Ecuador. En tercer lugar, la proyección financiera internacional que conecta Lago Agrio con Majahonda en Madrid. Este circuito evidencia cómo el dinero ilícito se blanquea en mercados globales, integrándose en la economía formal. Finalmente, este mapa nos indica de que las cárceles aparecen como nodos de mando y de control. Desde allí se coordinan operaciones, se ordenan ejecuciones y se filtran instituciones. El mapa asimismo nos muestra que la cárcel no es un espacio aislado, sino el cerebro que articula corredores, puertos y circuitos financieros. En cuanto a implicaciones estratégicas, son claras. Uno, recuperar el control penitenciario como prioridad nacional. Dos, reformar la vigilancia financiera en una economía dolarizada. Y tres, fortalecer justicia civil y evitar la dependencia militar. La soberanía no se recupera con estados de excepción permanentes, sino con instituciones civiles sólidas capaces de separar el poder político del capital criminal. En conclusión, Ecuador enfrenta una encrucijada histórica. La cárcel se ha convertido en el centro de gravedad de la geopolítica criminal. La militarización puede ser táctica, pero no es una estrategia de Estado. La verdadera soberanía reside en la integridad de las instituciones civiles. Si no se recupera el control penitenciario, se refuerza la vigilancia financiera y se fortalece la justicia civil. Ecuador corre el riesgo de consolidarse como un Estado débil atrapado bajo la gobernanza crimen legal. La reconfiguración del Estado es urgente para garantizar democracia y seguridad y desarrollo también. Gracias.